muy eficaz, pero más allá de todo me parece que la voluntad de paz que demuestran sectores importantes de la Argentina se está mostrando en un momento en que hay que mostrarlo. Carlos Fara, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás percibiendo el clima en la Argentina, el clima político, social, económico? Obviamente, digamos, muy complicado porque creo, digamos, a toda esta descripción que vos hacés, que son, digamos, los problemas reales, parece que hay un problema político importante y es que el gobierno, digamos, está en una especie de puja entre halcones y palomas, ¿no? Es verdad. Y en el medio Capitanich tomando a veces partido por un lado, a veces tomando partido por el otro. Totalmente. Entonces, me parece que, digamos, lo que fue como un intento de empezar a dar algunos gestos y cambiar el estilo, obviamente no es que iba a tener ningún tipo de éxito de corto plazo, me parece que ya su figura está empezando a quedar desdibujada dentro del gabinete y hacia los actores sociales y económicos. Entonces, claro, no es una cosa que le convenga al gobierno, obviamente, no, porque para algo lo pusieron a Capitanich ahí, ¿no? Sí, pero me parece que siempre una cosa que alguna vez charlamos es, bueno, ¿quién iba a ser el nuevo hombre fuerte del gobierno, por lo menos del gabinete? Si iba a seguir siendo Zanini, digamos, o pasaba a ser Capitanich. Esto iba a generar por ahí algún roce. Me parece que lo que la realidad ha hecho es como acelerar una indefinición en el gobierno, se tiene que ir para un lado o para el otro. Ahora, la presidenta está tomando la distancia lógica de alguien que se está recuperando, de que tiene que intervenir muy pausadamente. Por eso uno supone, ¿no? Cada decisión que toma el gobierno es esta puja entre halcones y palomas, ¿no? Sí, totalmente. Y creo... Mandamos la gendarmería, no la mandamos, claro, digo, totalmente. Los cortes rotativos no, debido desmintiendo al jefe de gabinete. Sí, el tema es, digamos, que el gobierno tiene que tomar, por lo menos en el plano económico, algunas medidas que no está tomando y que claramente, digamos, esto lo único que hace es acelerar el interrogante sobre los actores, independientemente, digamos, de las medidas. Entonces, lo que me parece es que en general la sociedad está percibiendo es que el gobierno hizo como algún primer intento, digamos, como una tibia, digamos, forma de reconocer los resultados del 27 de octubre, pero que claramente, digamos, no hay definición y que al final del verano, digamos, si las cosas no parece que tuvieran algún cambio, algún mínimo éxito, alguna orientación que genere expectativa, me parece que la vida útil de Capitanich en el gabinete se vuelve muy complicada. Ahora, yo lo que decía, bueno, primero un problema de inseguridad grande, una sedición policial que pone a prueba cualquier cosa. Eso pasó, empezaron los cortes, como si no se le diera a la sociedad algún tipo de tregua, digo, que las cosas se precipitaran, ¿no? Muy sobre la gente, ¿no? Sí. A ver, me parece que, digamos, es como la falta de previsión en varias cuestiones. Es decir, los problemas ya estaban. En algún momento alguno de estos problemas podía explotar. Si había mucho calor, digamos, podía haber cortes, ¿no? Si vos emitís a la velocidad que está emitiendo el gobierno, digamos, la inflación se volvió a acelerar, sobre todo en fin de año, que es estacionalmente así. Entonces, digo, me parece que lo que está pasando, digamos, es que hoy nadie sabe qué se podría decir que es el gobierno exactamente, porque antes estaba un gobierno que había una orientación, podía estar equivocado o no, pero estaba claro que iba por un lado. Hoy me parece que quedó en el medio de la nada. Esa es la peor de las situaciones. Entonces, obviamente, todos los que empiezan a proteger o su capital político o su capital económico, empiezan a tomar previsiones que necesariamente vuelven todo más complicado. Ahora, ¿vos ves alguna capacidad del gobierno en esta situación? ¿Hay algo que se esté preparando que ignoremos? ¿Alguna reacción en materia económica? A ver, yo tengo como la impresión, digamos, de que hay un debate indefinido y que ese debate, digamos, no se va a saldar en el corto plazo. No se va a saldar durante las fiestas, claramente. Digo, me parece que me parece que las vacaciones, las fiestas van a ser para el gobierno como un alivio. Sí, claro, totalmente. La gente va a estar como en otra cosa, ¿no? Totalmente, por supuesto. Probablemente, digamos, no pase, uno no puede decir que pase algo grave, digamos, durante el verano, más allá de conflictividades sociales o más cortes de luz, etcétera, digamos, un poco ya es lo esperable. Pero probablemente, digamos, no haya, digamos, como ninguna noticia económica negativa de corto plazo, más allá de que un deterioro progresivo de la situación. Entonces me parece que el gobierno se juega buena parte de la posibilidad o no de discutir algo en el 2015 en estos próximos 4 o 5 meses. Porque a partir de ese momento ya va a ser... ya hay campaña electoral. Claro, a partir de ese momento, digamos, se va a hacer... En octubre del año que viene ya está. Totalmente. Yo te diría hasta el Mundial, si querés, ¿no? Después del Termina el Mundial. Termina el Mundial, digamos, lanzan todos y ya es muy difícil, digamos, que si el gobierno no tiene una agenda de cambio que genere expectativas en la sociedad, pueda, digamos, torcer algo de la voluntad de los actores económicos y sociales como para enderezar este barco. ¿La agenda de cambio la garantiza el retorno pleno de la presidenta, por ejemplo? No, yo no creo. Me parece que la presidenta, digamos, está como
yo te diría, definiendo por lo menos las grandes decisiones. Digo, si se aumenta o no se aumenta la tasa de interés, si hay mercado no desdoblado del dólar, etcétera, etcétera. Me parece que son las grandes líneas en las cuales la presidenta está, independientemente de la descentralización que pueda hacer con Capitanich. El problema, digamos, es que yo no creo que al final Cristina quiera cambiar la orientación del gobierno, y entonces eso solo va a traer más problemas. Bueno, pero me da, digo, Carlos, digo, hay un enfrentamiento con la realidad muy clara, ¿no? De las cosas. Sí, absolutamente. No hay inflación, pero hay gran inflación. Digo, hay energía, pero hay cortes, digo, ¿no? Totalmente. No, yo creo que, digamos, todo lo que va indicando, digamos, la opinión pública es que la presidenta vuelve a su actividad con un cierto reconocimiento de imagen de la gente porque vuelve la enfermedad, pero después cuando vas a ver los indicadores de las distintas áreas de gobierno están en su peor momento, ¿no? La evaluación sobre inflación, sobre seguridad, sobre... Esas son las preocupaciones de la sociedad. Sí, absolutamente, digamos, seguridad, digamos, es igual que inflación vuelve a rebotar para arriba, porque es lógico, digamos, con esta situación. En todo caso te desplaza un poco el tema de empleo, pero bueno, digamos, solamente circunstancial. Pero en todo caso, digamos, los niveles de... yo te diría las pocas oportunidades en las cuales no es que hay tanto un problema con la aprobación del gobierno, sino que lo que hay que prestarle atención son las expectativas de la gente sobre el futuro del país y el futuro personal. ¿Y cómo está eso? Y eso está cayendo claramente. Digo, yo te diría que después de octubre, digamos, después de septiembre, que la sociedad un poco se sintió aliviada por haber mandado el primer mensaje electoral, y después que la presidenta tomó 2 o 3 medidas, como el tema de impuesto a las ganancias, que parecía que generaban alguna expectativa. Digamos, que no va a tomar ahora, aparentemente. No, obviamente, porque además con estos números fiscales me parece muy difícil. Yo digo, si no quiso hacer un ajuste con el 54%, difícilmente lo haga ahora con el 34% que le dio la legislatura. Ahora, lo que me llamó la atención después del último y único discurso que dio la presidenta después de la rebelión policial, ella habló de su victoria del 54 al 55%, dijo, y no habló de esta última elección. Sí, está claro. ¿Pero eso qué significa? ¿Que la ignora? ¿Que no la toman en cuenta? Porque para la presidenta, digamos, la gente en el 2011 eligió un camino. Y esta es una elección legislativa. O sea que si la gente quiere volver a cambiar la orientación, debería esperar a 2015 para votar otro proyecto político. Eso es lo que en el fondo está en la cabeza de la presidenta. Y de hecho, pongámoslo de esta manera, la presidenta va a decir, bueno, de última, 34% y tengo el control de las 2 cámaras. Así que, ¿de qué me están hablando? ¿Okay? Entonces me parece que Bueno, control de las cámaras es cierto, pero no sé si utilizados en puntos correctos, ¿no? Claro, la energía parlamentaria que el gobierno gastó en la designación de Milani fue muy grande. Sí, sí, totalmente. Pero también seamos, digamos, desde el punto de vista estrictamente político, ¿no? de lo que impacta en la sociedad, porque obviamente debería ir la cosa para otro lado, convengamos en que la presidenta podría frizar un poco el Congreso los próximos tiempos sin preocuparse demasiado por eso. El tema es que lo más importante, la verdad, es que no necesariamente pase por el Congreso. Ahora, en este panorama donde el gobierno tiene dificultades, ¿la oposición cómo está? Mira, yo te diría que siempre, me parece que tuvo un crecimiento, digamos, después de octubre, porque obviamente, digamos, lograron algunos juntarse y otros, por lo menos, lograr ponerle un límite al gobierno desde el punto de vista político, más allá de los números del Congreso. El tema es que en situaciones de crisis, lo que habitualmente termina pasando es que empiezan a bajar todos, ¿no? Scioli bajó algo, bajó Massa, etcétera, etcétera, precisamente porque la gente ve la clase política, no ve el gobierno y la oposición. Entonces, en situaciones de crisis, digamos, lo más probable es que todos vayan un poco para abajo en los próximos tiempos. O sea que es una ecuación un poquito complicada desde el punto de vista político, sí, ¿no? Un gobierno que pierde imagen y una oposición que no genera alternativas. No, y además es muy difícil, digamos, decir algo que la sociedad valore teniendo en cuenta que no te tome en cuenta como que estás tratando de hacer leña al árbol caído. Si al gobierno le va mal, ok, pero vos opositor, ¿qué haces? ¿No? Entonces ahí entras en un galimatías muy complicado. Ahora, últimamente se ha escuchado, después lo vamos a hablar con el padre Westergel, una voz fuerte de la Iglesia, ¿no? Sí, marcando totalmente. Puntos muy sensibles, ¿no? Totalmente. Yo creo que, digamos, primero, actor que no esté comprometido, digamos, con la gestión, la política, el cálculo político, el cálculo electoral, obviamente, digamos, tiene una posibilidad de poder decir algunas cosas, pero los otros actores, la verdad es que es más complicado. En segundo lugar, me parece que en la Argentina, digamos, después de la elección del Papa, es otra cosa, digamos, ¿no? Cómo puede repercutir todo este tipo de mensajes. Y además, digamos, en una situación que efectivamente económicamente y socialmente, digamos, es cada vez más complicada. Se está hablando mucho de vuelta de corrupción, ¿no? Aparecen casos ligados eventualmente a Lázaro Báez,
al vicepresidente Amado Boudou. ¿Cómo repercute eso? Dentro de la misma lógica en el cual, digamos, yo diría como sobre llovido mojado. Digamos, hay un montón de cosas que andan mal en lo económico y social, digamos, y tras cartón, además, digamos, hay corrupción. Cosa que a esta altura del partido, digamos, la enorme mayoría de la gente da por supuesto que en el gobierno, digamos, hay hechos de corrupción. Entonces, todo eso, digamos, no hace más que confirmarle a la gente que votó bien mayoritariamente en octubre, porque en definitiva lo que le dijo al gobierno es hasta acá, y si no vas a hacer algún cambio, lo más probable es que en el 2015 tu proyecto no pueda seguir. Entonces me parece que desde ese punto de vista, digamos, vamos a ver un montón de anécdotas que no hay que prestarle tanto atención como anécdotas, aunque más allá de la gravedad de los hechos de corrupción, por el hecho, digamos, de que ya hay como que la sociedad ya certificó, digamos, que quiere un determinado tipo de cambio, y que por supuesto, digamos, ya todo lo que va pasando, digamos, no hace más que reconfirmarle que no va a querer que el kirchnerismo siga en el gobierno. Ahora, al menos tiene información sobre la decisión de la presidenta, y yo supongo el peronismo de tratar de triunfar en el 2015, un camino complicado, ¿o no? La pregunta es qué peronismo, ¿no? Claro. Porque yo te diría que acá hay como tres partes, ¿no? El gobierno, el cristinismo, el kirchnerismo, digamos, que está en el gobierno, los gobernadores, que es otra película, y digamos... Gobernadores desamparados. Los gobiernos desamparados, claro, totalmente. Y por supuesto, digamos, todo lo que es el peronismo no kirchnerista. Carlos, te agradezco. No, por favor. Ahora te dicen cómo salir. Yo voy a hablar ahora con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?